notar el hecho que Juan está tratando de ayudar a los que iban a recibir ese evangelio. Él está tratando de ayudar a ellos que Jesús es Dios. No es como cualquier otro hombre, no es como un profeta nada más, no es como un buen maestro nada más, pero Él es Dios. Entonces, desde el principio de ese evangelio, ese es el énfasis. Esa persona de Jesús que vamos a leer, de los milagros, de las enseñanzas, de todo lo que Él hizo, Él es Dios. Y ya podemos notar aquí, incluso desde el inicio, ese tema que ya está en Juan, ese tema de creer en Él y creyendo en Él, la posibilidad de ser hijos y hijas de Dios. Entonces, para empezar, yo estoy confesando que yo reconozco que ese es el énfasis de esos versículos. Entonces, no estoy llegando aquí en ese tiempo de la prédica para decir, fíjate, realmente esos versículos hablan de otro tema. No, yo estoy enfatizando que ese es el mensaje mayor de esos versículos. ¿Quién es este verbo? Jesús, y Él es Dios. Pero aquí yo creo que nosotros podemos ver un hilo al cual nosotros vamos a estar tratando de sacar un poco para ayudarnos a entender una de las características de Jesús. Un hilo ahí que nos muestra una de las características de Dios. Una de las cosas que nosotros a veces decimos es que nosotros debemos de ser más como nuestro Dios. Debemos ser más como Cristo. Si Dios es un Dios de amor, debemos de ser un agente de amor. Si Dios es un Dios santo, entonces debemos de ser personas santas. Y a veces sacamos algunas ideas, algunas características de Dios para decir, si Él es así, así debemos de ser nosotros. Y hay varios pasajes que quizás podemos utilizar para sacar esa idea, pero les quiero hacer la pregunta. Si Dios es un Dios misionero, si Dios es un Dios de misiones, ¿debemos de ser nosotros igual? Nosotros vamos a estar viendo aquí en esos versículos quién es Jesús, pero también vamos a estar notando ese hilo, esa característica de Él, de Dios. Y vamos a estar viendo las implicaciones que hay para nosotros el día de hoy. Entonces yo voy a pedir que se ponen de pie. Vamos a estar leyendo aquí de Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Y para que sepan, yo voy a estar leyendo de la traducción a la nueva versión internacional. Y dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeron. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera
la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos, hermanos. Padre Celestial, una vez más en esta tarde preciosa que hemos tenido para estar celebrando tu bondad para nosotros, levantar nuestra voz en adoración a ti, escuchar esos testimonios de tu fidelidad para con nuestros hermanos, la manera en la que tú has llamado a ellos, la manera en la que tú has sostenido a ellos, mostrando tu mano poderoso, obrando en esas vidas, en esos lugares de ministerio. Señor, en ese tiempo que tenemos para estudiar tu preciosa palabra, pedimos, Señor, que tú sigues hablando a nuestro corazón en la misma manera en lo que has hablado a nosotros a través de ese tiempo de alabanza, esos testimonios que hemos escuchado. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón para que podamos entender los versículos que vamos a estudiar, y no solamente, Señor, para que nosotros tengamos más información en nuestra mente, pero ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ponerlo en práctica en ese día, mañana, en la semana que entra y en todos esos días que vienen, Señor, para que ya podamos notar, para que nosotros podamos reconocer, para que nosotros podamos ver nuestra propia vida, esa obra tuya que estás haciendo en nosotros, para que muchos más puedan conocerte como su único y suficiente Salvador. Habla a nosotros, Señor. Y pido, Señor, que me ayudes para que en esos momentos pueda compartir tus palabras, Señor, y no los míos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Pues para iniciar vamos a estar viendo aquí en versículos 1 al 5. Vamos a estar reflexionando, reconociendo, como les dije, quién es ese Jesús, y reconociendo que Él es Dios. Otra vez dice aquí esos versículos famosos que ustedes lo saben quizás de memoria. En el principio ya existía ¿quién? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por supuesto, ese es un inicio a ese evangelio que nos llama la atención, quizás algunos otros versículos, y esos versículos del principio de la Biblia, principio de Génesis, hablando de que en el principio estaba Dios. Y es obvio desde el primer versículo, las primeras palabras del Evangelio de Juan, Él está tratando de ayudarnos a conectar esa idea del Verbo con el Dios de Génesis. Conectar ese Verbo, esa persona, Jesús, con el Dios del Antiguo Testamento. Incluyendo aquí, hablando de la creación,
y como Jesús estaba parte de esa creación y que nunca, no hay nada que existe que Él no ha creado. Pensando otra vez en todo de Génesis 1 y 2, hablando de la creación del universo, la creación de todo lo que hay. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con puro palabra. Habló y existió. Habló y había. Habló y apareció. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios aquí en estos versículos. Entonces, Juan está tratando de ayudar a las personas que iban a recibir ese evangelio para notar, estamos hablando de alguien en particular, estamos hablando de Jesús. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando vienen los testigos de Jehová a su puerta y tocan y quieren entrar para tener un estudio bíblico con ustedes, pues permitan que entran. No los rechazan, permitan que entran. Y cuando quieren tener un estudio bíblico de esos versículos y cuando ellos sacan su Biblia que ellos han cambiado y ellos quieren leer esos versículos donde ellos ponen ahí un Dios, diciendo que Jesús es un Dios, ustedes pueden decirles no, Él es Dios. Y aquí está escrito en una forma tan directa para ayudarnos a entender quién estamos estudiando, de quién estamos aprendiendo, de quién tenemos que reconocer a ese hombre. Es Dios. En el principio ya existía el verbo, no existió después de la creación, antes de la creación. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Él no es parte de la creación, porque Él es Dios. Él estaba con Dios en el principio. El versículo 3, por medio de Él estaba, de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Es Dios. Pero estableciendo esa idea, estableciendo que es un hecho, entonces ya podemos notar algunas características de ese Dios. ¿Y cuáles son algunas de esas características? Aquí en versículos 4 y 5 podemos notar que Él es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ustedes saben que ya en el Evangelio de Juan nosotros tenemos los famosos yo soy. Uno de esos yo soy es este famoso yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión también Jesús dice, yo soy la luz de ¿qué? Del mundo. Y aquí podemos ver en los principios de esa idea el hecho de que Jesús es vida. Él creyó, formó todo lo que existe. Recuerden que cuando ocurrió con el ser humano, ¿qué hizo Dios? Respiró y recibimos el ser humano, la vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Él dio vida a nosotros porque Él es vida. También la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados. La única forma para que nosotros podamos tener vida y vida eterna es a través de Él. ¿Por qué? Porque Él es vida. La vida física, literalmente para nosotros, pero también la vida espiritual.
que renueva nuestro corazón, que nos da vida, una vez más, vida eterna, la posibilidad de vivir siempre con Él. También la vida y la luz en la humanidad. Versículo 5. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo han podido extinguir. Oh, el mundo, el enemigo ha tratado cuántas veces de extinguir esta luz, pero no lo ha podido. Damos gracias a Dios que nosotros podemos leer versículos como el Salmo 119, versículo 105, que habla del hecho de que la palabra de Dios es una lámpara a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y Dios es la luz del mundo que resplandece en las tinieblas. Les hago una pregunta. ¿Recuerdan los días en los que ustedes, que nosotros estábamos en las tinieblas? Esos días antes de conocer a Cristo. Y qué difícil eran. Y parecía que ya fue una cosa u otra cosa, y sentíamos que como nosotros estamos ciegos tratando de navegar la vida. Y cuántas veces las cosas no salieron bien para nosotros y ya estamos cayendo una y otra vez, como estábamos en la noche tratando de caminar por un lado de no conocemos sin ningún tipo de luz. Han estado en una oscuridad real que ha sido tan oscuro que ni puedes ver su mano enfrente de su cara. ¿Y recuerdan esos días espirituales? Pues damos gracias a Dios que una de las características de ese Dios que estamos sirviendo, ese Dios Jesús que estamos leyendo, que Él es un Dios y es un Dios de vida, pero también un Dios de luz que resplandece en las tinieblas. En esos días de oscuridad, ¿recuerdan a una persona que les mostró la luz? El otro día yo estaba con alguien, estamos haciendo algo, no recuerdo exactamente lo que era, y yo saqué mi teléfono y yo hice eso, para que la persona tenía un poco de luz para hacer lo que estaba tratando de hacer. Hoy, qué tan fácil podemos tener luz hoy. ¿Recuerdas una vez que alguien te mostró la luz? La luz del mundo, y cómo cambió tu vida. Hermanos, ¿cuántas gente más todavía hay que están en la oscuridad, que necesitan conocer la luz del mundo? Versículos 6 al 9. Tenemos aquí lo que parece que es un cambio de tema, y en cierto aspecto sí es, pero quiero que noten aquí en muy pocos versículos que está repetido una frase o una palabra. Dice: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de todos los creyeron. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera, lo que alumbra a todos los hermanos, venía a este mundo. Entonces parece que ya tenemos un cambio de tema. Tenemos Dios y ahora tenemos hombre.
y en ciertos aspectos sí, pero acabamos de hablar de la luz. Y mira cuántas veces está aquí en estos versículos 6 al 9, otra vez el énfasis en la luz. Entonces yo digo que realmente no hemos cambiado el tema, nada más tenemos otra persona que está aquí para ayudarnos a entender parte de esa vida de Jesús. Porque todavía estamos hablando de la luz. Pero estamos aquí con esa persona que se llama Juan. Y aquí en esos versículos nosotros podemos notar que él tenía una tarea. Cuando él llegó y empezó a predicar a la gente, pues tenía muchas personas que estaban siguiendo a él. Pero, ¿qué fue una de las características de su ministerio de Juan? Una de las características, obvio, fue llamando a la gente a arrepentirse, ¿verdad? Pero otra característica es que siempre estaba señalando a otro. Siempre estaba haciendo trabajo de preparar el camino para otra persona. Y siempre tratando de mostrar al pueblo de Israel, mostrarles a Jesús. Siempre diciendo, hay alguien que va a venir después de mí, que es mayor de quien soy. Y por eso nosotros podemos ver aquí esa característica. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Eso es algo en lo que nosotros hemos visto el día de hoy, escuchando los testimonios que hemos escuchado una y otra vez a los hermanos que estaban testificando de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, hablando de cómo Dios les había llamado a estar participando en esas obras de abrir esas misiones. Y aunque estaba hablando de las dificultades que pasaron y que no siempre fue fácil, por todos esos testimonios ellos estaban hablando a nosotros de Dios y mostrándonos a Él y mostrándonos lo que Dios puede hacer en nosotros, porque lo hizo en la vida de ellos. Y en igual manera aquí con el llamado de Juan, Dios puso el llamado en él con una tarea, y es ser testigo. Testigo de Dios, testigo de esa luz. Y él era un testigo fiel, y por eso muchos creyeron en Jesús. Y versículo 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Aquí nosotros podemos notar una de las otras características de ese Dios. ¿Qué es lo que hizo? Venía a este mundo. Incluso vamos a seguir con versículo 10. El que era la luz ya estaba ¿dónde? En el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Él es un Dios misionero. Él es un Dios que viene a su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso, incluso en el Antiguo Testamento? Que Dios dejó y vino a su pueblo.
Dios vino y habló. Dios vino y hizo un milagro. Una y otra vez nosotros podemos verlo. Pero aquí en esos versículos ya es más concreto la idea. Dejó y vino. Estamos escuchando los testimonios de los hermanos que dejó un lugar y se fue a otro lugar. Dejó esa iglesia para establecer otra iglesia. Incluso para algunos quizás cambiarse de un lugar a otro lugar. Pues obvio, ustedes pueden notar, pues no soy mexicano, aunque no importa cuánto tiempo trato de broncearme. La gente pues solo tengo que abrir mi boca y ya sabe que no soy mexicano. Dejé un lugar para venir a otro lugar. Y así es la característica de un Dios misionero. Pero en esos testimonios ustedes pueden notar que no es un testimonio de vanagloria. No es un testimonio de mira a mí lo que yo hice. Lo que yo he hecho es simplemente que yo seguí los pasos de Dios y yo solo quiero decir gloria a Dios y gloria a Él por lo que Él ha hecho. Aquí estoy a mí, la característica, el corazón que necesito Dios para utilizar a alguien en la misión. Incluso Jesús vino, dejó un lugar y vino, no para su propia gloria, pero para dar gloria a Dios, a su Padre. No para lo que Él pudiera recibir, porque de hecho Él dio todo, incluso su propia vida, para el bienestar de otros, para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados y ser sus hijos, sus hijas, y recibir el carácter que Él quiere poner en cada uno de nosotros. Pues muy lamentablemente dice aquí que el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Les quiero decir la buena noticia junto con la buena noticia junto con la mala noticia. Y la mala noticia es que a veces nosotros queremos salir y queremos ir por las calles y queremos ser como otro Billy Graham. Queremos llenar los estadios con la gente y ver filas de gente que están esperando a su lugar ahí al frente al altar para que ya puedan dar su vida a Jesús, recibir a Él en su corazón. Pero así no es siempre el ministerio. Si quieren, hemos dicho el versículo famoso de ese Isaías, ¿sí? Pues, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuántas sermones nosotros damos sobre ese versículo y terminamos con ese versículo? Porque es el versículo que ya da mucha motivación. Ah, sí, yo también. ¿Han leído el resto del capítulo? No lo hagan ahorita porque estoy tratando todavía de estar en el punto de motivación, pero no lo hagan ahorita. Pero un Jesús llegó a ese mundo. El mundo no lo reconocieron.
llegó a este mundo, incluso lo rechazaron. Y les quiero decir que el ministerio no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos no nacen por la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Damos gracias a Dios porque la buena noticia es que sí, cuando alguien dice a Dios, pues aquí estoy, envíame a mí, mándame a donde quieres. Vamos a estar en momentos en el ministerio, en la vida, en el camino, en lo cual nada es fácil. Y como era el testimonio, quizás vamos a llegar al punto de tirar la toalla. Pero la buena noticia es que siempre vale la pena. Porque el ministerio no es siempre un desierto. El llamado de Dios no siempre es de dificultad atrás de dificultad. Porque llegan los momentos cuando alguien acepta a Cristo. Llegan los momentos en los que podemos notar a una persona creciendo en su fe, en su relación con Cristo. Como le pregunto, pues, ¿qué es lo que nos da la satisfacción? Y ya podemos estar recordando a fulano hermano, a esa persona, a ese momento, a ese evento. Y podemos reconocer la bondad, la fidelidad de Dios para con nosotros. Y reconocer esos momentos a esas personas que creyeron en Jesús y ahora son nuevas criaturas por la gracia de la obra de Dios. Hermanos, hay personas que necesitan conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que creyendo en Él pueden tener la vida y pueden ser los hijos de Dios. Entonces el versículo 14 dice, ese famoso versículo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Habitó es una palabra que hemos hecho un verbo donde no había verbo. Es como hoy en día habla de un chat y hemos utilizado esa palabra de chat, hemos cambiado un verbo, chatear. Estaba chateando con alguien. Aquí tenemos lo mismo, porque otra forma de traducirlo es como él se puso su carpa. ¿Y a qué se refiere? Pues está dando, literalmente está hablando del tabernáculo. Y él tabernaculó con nosotros. Es la idea de ese verbo que está aquí. Cambiarlo en una palabra, cambiarlo a un verbo. ¿Qué era en el tabernáculo? ¿Qué representaba el tabernáculo en el pueblo de Dios? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Y aquí en esos versículos, Juan otra vez está tratando de conectar esa idea de Jesús con el Dios del Antiguo Testamento. Jesús con lo que hizo Dios en medio de su pueblo. Y que aquí en ese momento llegó Dios mismo para vivir, para poner su carpa, para habitar
en medio de su pueblo. Dejó todo y vino literalmente para vivir en medio de su pueblo. Y dice, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Viendo a Jesús, vieron a Dios. Vieron su gloria como la gloria del Hijo unigénito. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver su gloria? La gloria de Dios, la gloria de Jesús, la gloria del Hijo unigénito. Les pregunto otra vez, ¿cuántas personas a nuestro alrededor no han conocido, no han visto la gloria del Hijo de Dios? ¿Cuántos necesitan escuchar todavía? Pero no solamente en nuestro alrededor, pero cuántos en nuestro no tan alrededor. Les quiero decir que ustedes tienen gran bendición. Pues aquí tienen una iglesia de Unifam, esa iglesia de Unifam Coacalco. ¿Cuántos de ustedes han ido algunas cuadras hacia allá y han conocido otra iglesia? Pero incluso una iglesia de Unifam. Una iglesia Unifam Tutitlán. Entonces, aquí en esa colonia, esa zona más bien, pues pueden ver dos iglesias de Unifam que no son tan lejos entre los dos. Pero me imagino que ustedes empiezan a hablar, pueden hablar de quizás en esa zona, esa área, quizás algunas iglesias bautistas, quizás algunas iglesias pentecostés, y pues quizás pueden nombrar algunos otros tipos de grupos. En la Ciudad de México y alrededor, ¿cuántas oportunidades hay para que alguien pueda conocer el Evangelio? Pues obvio, yo estoy convencido que una ciudad de 30 millones o más de personas, yo sé que hay mucho trabajo que hay que hacer todavía. Pero en comparación a algunos otros lados, ¿cuánto trabajo hay en los campos donde no hay ninguna iglesia cristiana? ¿Cómo van a saber conocer el Evangelio? Como dijo el pastor Alfredo hace un ratito, pues cuando estamos hablando de la misión, cuando estamos hablando de otras culturas, cuando estamos hablando de otros idiomas, no tenemos que irnos lejos para encontrarlos. Si tienen dudas, pues yo puedo llevarlos para estar con el pastor Daniel en Chicontla, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Y pueden estar ahí trabajando con los que hablan totonaco.
Si no quieren irse por allá, pues yo les puedo llevar con el pastor David, con el pastor Cipriano, con el pastor Santiago, que están en Huancito, Michoacán, que están en Quinceo, Michoacán, donde hablan ahí purépecha. Pueden estar trabajando con las personas indígenas. Si no les gusta ir por allá, pues yo les puedo llevar a Oaxaca con otro pastor, con un pastor Brent y su esposa Marta, trabajando ahí en Oaxaca. Pues hay campos misioneros que no son tan lejos, con personas de otras culturas, con personas de otros idiomas, y ustedes ni tienen que salir de su propio país. Pero si Dios les está llamando, yo tengo amigos en otros países también. Quiero regresar a nuestra tarea. El énfasis obvio en esos versículos es Cristo y quién Él es Jesús y que Él es Dios. Pero yo pienso que ahí dentro de ese mensaje podemos ver ese hilo de que Él es un Dios misionero y que en parte de nuestra tarea es ayudar a otros a conocer a ese Dios. Pero también es reconocer que si Él es un Dios misionero y llama a nosotros a ser como Él es, implica que nosotros también tenemos que ser cristianos misioneros. Y nosotros tenemos una tarea, y es ser testigos de Él, ser testigos de esa vida, ser testigos de esa luz, ser testigos de esa persona que dio todo para que ellos puedan tener perdón de sus pecados, vida eterna y recibir el carácter de santidad que Él quiere hacer en nuestra vida. Un hermano me dijo hace 2 días: el evangelismo no es mi don. Puede ser, pero les quiero decir que todos nosotros tenemos una tarea, y es ser testigos. Y siendo testigos, quizás vamos a ser sorprendidos cómo Dios va a utilizarnos. Y de repente vamos a estar evangelizando, aunque ni nos damos cuenta. Les pregunto, ¿qué es el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Mínimo ser testigo. Pero ¿cuántos más puede ser que incluso hoy en este momento Dios les está hablando? Que Él quiere que ustedes salgan y van. Quizás abrir otra misión aquí cerca. Puede ser que sea no tan cerca. Puede ser incluso que Él nos está llamando al otro lado. Hermanos, no creo que hemos realizado la potencial que hay en la iglesia mexicana. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado como una iglesia que recibe? Cuando la potencial que hay en la iglesia mexicana para llevar.
soy güerito. Hay lugares en el mundo que yo no puedo ir, pero ustedes sí pueden. Dios les está llamando a llevar las buenas nuevas a unos de esos lugares donde yo no puedo entrar. Entonces les pregunto, ¿cómo está hablando a nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo está hablando Dios a nuestro corazón? Les pido que nosotros abrimos nuestro corazón a ese llamado de irnos donde sea que Dios nos llame. Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, damos gracias, Señor, por quien tú eres, por el hecho de que has hablado a nosotros en ese día a través de esas canciones, esos testimonios, a través de tu palabra. Y Señor, damos gracias que tú llamas a personas comunes como nosotros. Y a veces ese llamado llega a una persona cuando son pequeños, son jóvenes, adolescentes, pero también ese llamado a veces viene cuando alguien es un adulto, ya está en su carrera, ya tiene a veces su plan, o incluso llega en el momento en que alguien se jubila. Que en todas las etapas de la vida son etapas que tú puedes poner el llamado de ser misionero en la vida de una persona. Sea cerca a nuestro alrededor, sea en otra parte del país o sea en otro lado del mundo. Entonces venimos ante ti, Señor, con un corazón abierto. Y pedimos, Señor, que tú revela a nosotros tu voluntad para cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros estemos listos para recibir ese llamado. Cualquier que sea que estemos listos para recibirlo. Para tu honra y tu gloria. Y también para que muchos otros que están en las tinieblas puedan conocerte, puedan recibir esa luz, esa vida. Los que están muertos en sus pecados pueden recibir la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que ellos puedan conocer, contemplar tu gloria del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. Que sea así entre nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.